Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de Derecho Virtual. Y en este vídeo vamos a ver la colación hereditaria. Si has llegado a este vídeo en YouTube es porque o estás de exámenes de la carrera de Derecho o estás opositando, porque nadie mira por placer la colación hereditaria. Así que no te preocupes porque en este vídeo lo vamos a ver de manera muy gráfica, de manera muy sencilla, para que lo entiendas, no solo para aprobar el examen al que te vayas a presentar o aprobar la oposición, sino para que te quede para toda la vida. Entonces, sin más dilación, vamos a ver la colación hereditaria. La colación es un instituto jurídico regulado en el Código Civil por el que se agrega a la masa hereditaria del causante todos los bienes, derechos o valores que los herederos forzosos recibieron del fallecido en vida, sin importar cómo los hubieran hecho, para computarlo en la legítima y hacer la correcta partición en cuotas equitativas entre los herederos forzosos. Puede que no te haya quedado clara esta explicación, pero no te preocupes porque es normal. Vamos en este vídeo a explicártelo para que lo entiendas perfectamente. En otras palabras, con la colación se suman a la masa hereditaria del fallecido las donaciones que se habían hecho en vida a los herederos forzosos. Así se pueden igualar las cuotas correspondientes a la legítima, pudiendo repartir los bienes del difunto entre los herederos forzosos en porciones equitativas. Pongamos un ejemplo para verlo más claro. Lucas tiene dos hijos, Sergio y Marta, y dispone de un patrimonio de 300.000 euros. Antes de fallecer, Lucas donó a su hija Marta 50.000 euros, quedando ahora en el haber hereditario la cantidad de 250.000 euros. Fallecido Lucas e iniciada la sucesión, habría que tener en cuenta la legítima, es decir, 2/3 del caudal relicto deberán ir sí o sí a los herederos forzosos, en este caso sus dos hijos, Sergio y Marta, mientras que el tercio restante sería de libre disposición, pudiendo indicar Lucas en su testamento que ese dinero lo herede un tercero, por ejemplo, su amigo Pedro. Pero como sabemos, hubo en vida una donación de 50.000 euros de Lucas a su hija Marta, por lo que actualmente en el patrimonio de Lucas hay 250.000 euros. Al aplicar la colación, los bienes que se donaron en vida a los herederos forzosos se suman al valor de la masa hereditaria y se restarán de la parte que le corresponda a Marta de la legítima. No hay un movimiento de dinero en sí, sino una consideración contable del valor de lo donado integrado en el patrimonio del fallecido. Por ello, aunque hay 250.000 euros en la masa hereditaria, con el dinero que fue donado en vida a Marta, la suma asciende a 300.000 euros. Será a estos 300.000 euros a los que aplicaremos los 2/3 de la legítima, siendo 200.000 euros y correspondiendo 100.000 euros a cada uno de los hijos. Por tanto, mediante la colación hay que entender que los bienes o valores que Marta percibió del fallecido en vida, es decir, los 50.000 euros de la donación, forman parte de nuevo del patrimonio del fallecido, de Lucas. Y haciendo esta agrupación de bienes, vemos cómo Marta recibirá esta vez 50.000 euros de la sucesión, pues ya recibió los otros 50.000 euros antes como donación, mientras que su hermano Sergio, que no recibió ninguna donación antes, recibirá los 100.000 euros de golpe. Y además de dinero, también podría donarse en vida bienes muebles o inmuebles a los herederos forzosos, teniendo que hacer la colación sobre el valor de esos bienes cuando fallezca y haya que proceder a la partición hereditaria. Así que más o menos con este ejemplo creo que os queda bastante claro, ¿no creéis? Pero igual ahora os hacéis la siguiente pregunta. ¿Y siempre hay que hacer la colación hereditaria cuando haya una donación a uno de los herederos forzosos? Pues la respuesta es sencilla, no tiene por qué haber siempre colación. El Código Civil señala que esta colación no se hará entre los herederos forzosos cuando el fallecido hubiese dispuesto de forma expresa que esta colación no tenga lugar. Es decir, en el ejemplo anterior, los herederos forzosos serán Marta y Sergio. Si Lucas o el causante en general señala que no haya colación, pues no la habrá.
Así que imaginemos que Lucas estipuló de forma expresa que no habría colación cuando fallezca de los bienes que había donado a Marta. Pues en este caso, el patrimonio del fallecido sería de 250.000 euros, pues los 50.000 euros ya los había donado en vida a Marta, y sobre los 250.000 euros se aplicaría la legítima. Aquí nos agrupa lo donado porque no hay colación por expreso deseo del fallecido. En este caso, los 2/3 de la legítima se harán sobre los 250.000 euros, que se repartirán a partes iguales entre los dos herederos forzosos, por lo que Marta y Sergio percibirán 83.333 euros, cada uno de la herencia de su padre. Al señalarse que no hay colación, hay que aclarar que no se agrupan al patrimonio los 50.000 euros que Lucas donó a su hija Marta cuando vivía, y si tenemos en cuenta la suma total de lo recibido primero en la donación y luego en la herencia, Marta habría percibido 133.333 euros, mientras que Sergio recibe 83.333 euros. Tampoco ocurriría la colación si el donatario repudia la herencia. Imaginemos que Marta no quiere la herencia de su padre porque cree que su hermano la necesita más que ella y que los 50.000 euros que le donó a su padre en vida le es suficiente. Pues en este caso, sobre los 250.000 euros del haber hereditario de Lucas, se harían los 2/3 de la legítima, siendo heredero forzoso Sergio y percibiendo entonces 166.666 euros. Y ahora veamos los presupuestos y requisitos de la colación hereditaria. Presupuestos de la colación hereditaria. Para que tenga lugar la colación hereditaria deben cumplirse unos presupuestos o requisitos concretos. En primer lugar, será importante que las personas que colacionan o colacionantes sean herederos forzosos que hayan sido llamados en la sucesión como herederos, ya sea en forma de sucesión testada como en forma de ab intestato. En otras palabras, con testamento o sin él, pues si no es un heredero forzoso, no habrá nunca colación. Por otro lado, no habrá colación hereditaria si el heredero forzoso es único en la sucesión. Asimismo, tampoco habrá colación cuando en la sucesión, aunque concurran varios herederos, solo hay uno que lo hace como heredero forzoso, siendo los demás herederos voluntarios. En segundo lugar, se exige previa a la sucesión la atribución de título no oneroso, es decir, gratuito a uno de los herederos forzosos, pudiendo ser los bienes transmitidos en vida por el fallecido a estos herederos forzosos por dote, donación u otro título lucrativo. Con la colación, estos bienes se entienden recibidos como un adelanto de la herencia, o más bien como un anticipo de la legítima. En tercer lugar, el heredero forzoso que recibió la donación en vida debe aceptar también la herencia del causante, pues si renuncia no habría colación, ni tampoco heredará esos bienes de la sucesión mortis causa. Asimismo, será clave que el fallecido no haya establecido lo contrario con respecto a la colación, pues como hemos visto en los ejemplos, no siempre tiene por qué haber colación si hubo donación previa en vida al heredero forzoso. Y ahora es turno de tratar las excepciones que pueden darse en la colación hereditaria, así que vamos a ello. Excepciones en la obligación de la colación hereditaria. El Código Civil señala unos supuestos en los que no habrá obligación de colacionar. El primero de ellos lo hemos tratado anteriormente, y no habrá colación en lo dejado en el testamento si el testador dispone lo contrario o cuando se renuncie a la herencia. Así pues, si Lucas señala en testamento que no se produzca colación del haber hereditario, no se realizará la colación, y Marta, que había recibido una donación en vida, no tendrá la obligación de colacionar. Y tampoco habrá colación si Marta renuncia a la herencia de Lucas, quedándose únicamente con lo que recibió en la donación cuando su padre vivía. Asimismo, habrá una serie de conceptos que no se considerarán colacionables. Estos serán los gastos de alimentación, los de educación, así como los gastos destinados a la curación de enfermedades, los de aprendizaje, ni tampoco los regalos de costumbre.
Tampoco habrá colación en los gastos que realicen los padres y los ascendientes destinados a cubrir las necesidades especiales de sus hijos o descendientes por tener estos una situación de discapacidad. Por ello, y volviendo al supuesto práctico, si hubiese una serie de gastos concretos en vida, de alimentación, educación, aprendizaje, asistenciales, imaginaros que uno fuese una persona con discapacidad, un farmacológico, supongamos. Sobre estos importes no habría colación. Imaginemos que Lucas, en vida, sufragó el coste de un medicamento específico para la enfermedad de su nieto, el hijo de Marta, y le supuso un desembolso de 50.000 euros. Esos 50.000 euros que se dieron para pagar el tratamiento farmacológico no será colacionable, es decir, no se integraría en la masa hereditaria. Aunque el Código Civil hace una enunciación amplia y genérica que abarca este alcance, también recoge de forma expresa que no habrá colación en los gastos que los padres hubieran hecho en vida para la formación de sus hijos en una carrera profesional o artística. Sí, supongamos ahora que Lucas en vida le pagó la matrícula de Derecho a su hijo Sergio, que todos sabemos que barata no es, pues ese dinero, como estaba destinado a un gasto de educación, no será colacionable. Por el contrario, también habrá gastos e importes hechos en vida a los herederos forzosos que sí serán colacionables cuando fallezca el donatario, salvo que se establezca lo contrario. Y vamos a ver cuáles serían. El Código Civil recoge supuestos concretos donde hay gastos que sí se colacionan. Por ejemplo, si son colacionables las cantidades que los padres hacen en vida a sus hijos cuando paguen las deudas de sus hijos. Si Sergio, hijo de Lucas, tuviese una deuda de 50.000 euros y su padre la abonase en vida, esa cantidad se colacionará y cuando se produzca la sucesión mortis causa, se traería a colación y la herencia a la que tuviese derecho Lucas se le reducirá de los 50.000 euros que recibió de su padre para pagar deudas, salvo, claro está, que Lucas establezca lo contrario. El Código Civil también dice que son colacionables los gastos destinados a redimir a los hijos de la suerte de soldado o conseguirles un título de honor, pero se trata de conceptos muy antiguos sin eficacia práctica en la actualidad. Por otro lado, si bien es cierto que los regalos de costumbre no se colacionan, el Código Civil hace una precisión específica con respecto a los regalos de boda, cuando estos consistan en joyas, vestidos y equipos, realizando la colación si esa donación perjudica a la legítima de los hermanos al exceder en 1/10 o más de la cantidad disponible por testamento. En este caso, si Lucas hubiese gastado 50.000 euros en regalos de boda para su hija Marta, de joyas, vestidos y demás, en un patrimonio de 300.000 euros, supongamos, fijaros que estos 50.000 euros exceden el 10º disponible del testamento y pueden perjudicar la legítima de su otro hijo Sergio, por lo que habría que colacionar dichos gastos nupciales. Por último, habrá que tratar los efectos que tendrá esa colación. Vamos allá. Efectos de la colación hereditaria. La colación hereditaria tendrá una incidencia importante en la partición hereditaria que se produzca después, ya que afectará al reparto de bienes que se haga entre los herederos forzosos. Así que, al aplicar la colación, el heredero forzoso que recibió en vida un importe en donación recibirá una cantidad menor en la participación de la herencia cuando se produzca la sucesión, mientras que los otros herederos forzosos se les incrementará su parte. Como hemos señalado, este reintegro de los bienes a la masa hereditaria no es una aportación material de los mismos, es una agregación del valor de las donaciones, lo que se conoce en el Código Civil como colación por imputación, entendiendo el valor de los bienes donados al momento de la partición hereditaria. Así pues, el Código Civil señala que si hubiese aumento o deterioro físico después de la donación o una pérdida total, será una responsabilidad del que recibió la donación en vida. Imaginemos que los 50.000 euros que Lucas le donó a Marta los ha perdido por una mala decisión financiera. No importa que se los haya gastado o perdido, lo recibió en vida, y ahora que Lucas ha fallecido, se entiende que ese dinero ya lo recibió, y que le corresponde menos parte de la herencia, aunque sobre ese importe, pues ya no disponga de él, pues porque no lo supo administrar.
Si hubiese conflictos sobre la obligación de colacionar, del valor de lo donado o de los objetos que hay que traer a colación, se seguirá haciendo la partición hereditaria, aunque podrá prestarse una fianza a la espera de iniciar acciones judiciales o extrajudiciales. Y nada, este vídeo termina aquí. Si estos vídeos te ayudan a aprender derecho, ya sea porque eres estudiante de derecho, porque eres opositor o incluso porque si eres solamente amante del derecho, pues suscríbete porque estamos seguido colgando vídeos como este. Y nada, si este vídeo te sirvió, dale al botón de me gusta porque no sabes lo que nos ayudas con eso, nos apoyas muchísimo y para ti solo es darle a me gusta y ya está. Entonces, nada, sin más dilación, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.